Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Ipso Iure, donde debatimos temas de actualidad jurídica. A mi lado se encuentra Christopher Cuenca. ¿Cómo estás, Chris? Hola, Marian. ¿Todo bien? Qué bueno. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema bastante actual que hemos visto en muchísimas noticias, lamentablemente, y es el tema de la violencia de género. Así es, vamos a hablar sobre lo que es este flagelo que actualmente está muy visibilizado, por suerte, y vamos a brindar un poco de luz y algunos consejos y ayudas con respecto a todo lo que es este tema de violencia de género, visibilizarlo y sobre todo qué consejos dar en el caso de que una persona sufra esto y a dónde acudir para poder parar con lo que es esta conducta. ¿Pero qué es exactamente la violencia de género? Porque hemos escuchado muchas veces este término, pero quizás no tenemos un poco claro qué significa esto. La violencia por motivos de género es una práctica o un tipo de violencia estructural que va destinado a violentar los derechos humanos y libertades fundamentales de específicamente mujeres y personas pertenecientes a la comunidad LGBTI+, y no específicamente tendría que ser estos dos grupos únicamente. Yo me atrevería hasta inclusive agregar a los hombres que también son víctimas de la violencia de género muchas veces, pero denuncian muy poco estas agresiones. Claro, el tema está en que la ley que por lo menos tenemos acá en Argentina, contempla nada más lo que es la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es la ley 26.485. También tiene este mismo concepto lo que es la Convención de Belén do Pará, que está aprobada e incorporada por nosotros en la Constitución Nacional, a través del artículo 75, inciso 22, que reconoce los tratados de derechos humanos con la misma jerarquía. ¿Qué implica esta ley? O sea, ¿qué es lo que sanciona esta ley con respecto a lo que es la protección integral de las mujeres? Esta ley sanciona como toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Pero estamos refiriéndonos a lo que son las mujeres en este caso. Exactamente. Y aparte, ¿qué podemos definir como la violencia? O sea, ¿qué acto representa un acto de violencia? Cualquier acción, un insulto, una actitud, un silencio o una falta de colaboración puede ser catalogado como un acto de violencia contra las personas por su género o por la expresión de género que tiene. Así es. Y tenemos que también la ley lo trata, ámbitos de la violencia, o sea, en dónde puede ocurrir, que puede ser tanto en un ámbito público como en un ámbito privado. Esto es importante, porque la violencia se puede dar ya sea en un ámbito público, es decir, en algún organismo del Estado, o en un ámbito privado, en las casas particulares o en cualquier ámbito donde no se encuentre el Estado. Y tenemos, por ejemplo, ámbitos de violencia. Tenemos la violencia doméstica, que es la que es ejercida por cualquier integrante del grupo familiar de la mujer o de la persona de la comunidad LGBTI+. En la mayoría de los casos, comúnmente esto ocurre por la pareja o la expareja, y que esto es independientemente del espacio en donde se desarrolle. El problema de esta violencia es que generalmente va a afectar a toda la familia, porque al desarrollarse en un ámbito privado, evidentemente la familia va a resultar afectada. Otro tipo de ámbito de esta violencia es la violencia institucional, que es aquella ejercida por los funcionarios profesionales o personas que integran fuerzas de seguridad, cualquiera que sea, y personal perteneciente a cualquier órgano, ente o institución pública que obstaculizan o impiden, en cierta manera, que las mujeres y personas LGBTI+ accedan a políticas públicas y ejerzan apropiadamente sus derechos. Así es, también tenemos la violencia laboral, que es la discriminación contra las mujeres y las personas LGBTI+, en los ámbitos de trabajos público-privados, que generalmente lo que hace es poner obstáculos al ascenso o a la permanencia en algún empleo y al desarrollo integral de lo que sería su trabajo. Tenemos también lo que es la violencia contra la libertad reproductiva, que es la que vulnera el derecho a las mujeres y personas con capacidad de gestar a decir libre y responsablemente cuántos embarazos quieren tener o cuánto tiempo quieren esperar para tener más hijos o hijas. Esto es muy común en el ámbito de la salud, como por ejemplo sería una ligadura de trompas en la cual no se le ha consultado a la mujer si lo quiere hacer o no, o si quiere con respecto a la forma en que quiere que nazca su hijo,
o no, si se le impone que sea por cesárea o que sea por parto natural. También, pues, otro tipo de violencia que podemos ver lamentablemente es la violencia obstétrica, que es la que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. También tenemos la violencia mediática, que es la publicación o difusión de mensajes e imágenes que denigran a las mujeres y personas de la comunidad LGBTI+, y atentan contra su dignidad en cualquier medio masivo de comunicación y redes sociales, que esto también lo vemos muchísimo y no sabemos muchas veces que es un tipo de violencia. Exacto, muchas veces se utiliza la extorsión con respecto a este tipo de violencia, en el cual se publican determinadas fotos o se amenazan con publicar determinadas informaciones sensibles con respecto a estas personas. Tenemos también lo que es el comúnmente conocido como el acoso callejero, que es la violencia en el espacio público, que esto puede ser tanto en espacios públicos como privados, ya sea en medio de transporte o centros comerciales. Es el clásico o el comúnmente conocido como piropo, que se le gritaban a las mujeres, y que, sepanlo gente, es un ámbito de violencia. Sí, más que violencia es acoso. Es acoso, como se dice allí. Otro ámbito de violencia puede ser la pública y política, que es la que impide o limita el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos de las mujeres y personas de la comunidad LGBTI+, por medio de intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso o amenazas. Así es. Y tenemos también además lo que son los tipos de violencia, es decir, de qué forma se presenta esta violencia, ya sea en estos ámbitos públicos o privados que mencionábamos anteriormente. Tenemos, por ejemplo, lo que es la violencia física, que son las agresiones contra los cuerpos de las mujeres y las personas LGBTI+, y generalmente esto se da cuando se golpean, se obligan a consumir determinadas sustancias, se le tiran cosas. Hay siempre un maltrato físico en este tipo de violencia. Otro tipo de violencia es la violencia psicológica, que muchísimas personas son víctimas de este tipo de violencia, pero no lo saben identificar como tal y causan un daño igual de grave como lo puede causar un ataque físico. Son las agresiones que van a producir un daño emocional, bajan la autoestima, afectan la salud psicológica de las mujeres y personas de la comunidad LGBTI+. Y hay violencia psicológica ¿cuándo? Para que la puedan identificar. Controlan lo que hacen o deciden sobre sus vidas, celan por razones totalmente irrisorias, las alejan de sus familias y amistades, hay amenazas, hay insultos, y tenemos que tener muy presente que la violencia psicológica puede generar un daño duradero o permanente en la víctima, aun cuando no es tan fácil identificarla como la violencia física, porque el daño no lo vemos a simple vista. Es un daño más que todo psicológico. Así es, este tipo de violencia es una de las más difíciles, como decíamos, de identificar, porque generalmente son conductas que se toman como normales, pero no lo son. O sea, un celo excesivo o controlar lo que hace una persona todo el tiempo no es normal, y es un tipo de violencia. Otro tipo de violencia es lo que es la violencia sexual, que ocurre cuando no se deja elegir si se quieren o no tener relaciones sexuales, o la manera en la que se quiere tener un contacto sexual. ¿Cuándo existe esta violencia sexual? Por ejemplo, cuando hay violaciones, cuando hay acoso, cuando hay manoseo, cuando hay abuso, cuando se obliga a tener contactos sexuales de cualquier tipo, o cuando no se respeta la decisión de usar métodos anticonceptivos en la relación sexual. Así es. Otro tipo de violencia también es la violencia económica, que también pienso que no es tan fácil quizás de descifrar, o no sabemos identificarla como un tipo de violencia, que es cuando la pareja o la expareja de la mujer o persona de la comunidad LGBTI+, por acción o falta de acción, daña sus bienes, ingresos y hasta su economía. Este tipo de violencia la podemos identificar cuando se les prohíbe trabajar, las amenazan con echarlas de su casa, manejan el dinero que ganan de su trabajo, no les pagan la cuota de alimentos para sus hijas o hijos, las obligan a tomar decisiones económicas que no quieren, por ejemplo, como firmar solicitudes de préstamos, les ocultan ingresos económicos del hogar y las excluyen de la planificación económica. Así es, este también es un tipo de violencia que por ahí puede pasar desapercibido, o sea que también lo tomamos como natural y que existe y hay que visibilizarlo.
que se da muchas veces cuando generalmente no le dejan manejar el dinero propio. Es decir, que dependen económicamente de otra persona. Bueno, eso es un tipo de violencia económica. Tenemos también además lo que es la violencia simbólica, que son todos los signos, imágenes, mensajes e ideas que muestran a las mujeres y a las personas LGBTI+, en una situación de inferioridad con relación a los hombres, y por eso contribuyen a lo que es el trato desigual de las mujeres y de estas personas y a su discriminación. Por ejemplo, esto se da en las publicidades que ponen a la mujer como única responsable del cuidado de la casa, de los hijas e hijos o de la limpieza. Recuerdo una publicidad de una cadena de supermercados hace no mucho tiempo, en la cual se mostraban para el Día del Niño a un niño y una niña, y al niño se lo mostraba jugando a la pelota, como para que le regalaran una pelota, y a la niña se la mostraba con un kit de cocina, para que le regalaran elementos de cocina. Esto es un tipo de violencia simbólica. Y de condicionamiento, además. Y de condicionamiento. Y que, como ven, se da tanto en el ámbito público como privado. O sea, se da en todos lados. Otro término que podemos aclarar y definir en esta charla que estamos teniendo sobre violencia de género es el femicidio, el transfemicidio y el travesticidio. El femicidio, que es la forma más extrema de violencia contra la mujer. Es estos ataques físicos que lamentablemente desencadenan muchas veces en la muerte, que atenta directamente contra la mujer y va a abarcar los delitos cometidos por varones que terminan, como les decía anteriormente, con la muerte de mujeres por motivo de género. Para la ley argentina, el femicidio, el transfemicidio y el travesticidio son crímenes de odio cometidos hacia cuerpos feminizados por motivos de género. Así es, estos delitos están incorporados en el Código Penal a partir del año 2012 por la Ley 26.791, que reformó lo que es el artículo 80. El artículo 80 trata sobre lo que son los homicidios agravados, es decir, la figura básica de lo que es el homicidio simple se agrava por determinadas circunstancias, sean en relación a la calidad del autor o a la calidad de la víctima, o por los medios empleados. En este caso se va a agravar, según el artículo 80, inciso primero, al que matare al ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja mediante o no convivencia. En este caso, en este inciso, con respecto a lo que era la legislación anterior, se ha ampliado quiénes son los sujetos pasivos de esta terminología, porque antes nada más contemplaba a la pareja o al ascendiente o descendiente, no contemplaba a lo que es al excónyuge ni a las personas con las que ha mantenido una relación de pareja mediante o no convivencia. Antes se contemplaba lo que era la pareja casada. Tenemos también que se ha reformado lo que es el inciso 4 del artículo 80, que ahora va a agravar el homicidio cuando sea cometido por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Y a su vez el artículo 80, inciso 11, contempla lo que es el femicidio propiamente dicho, que es cuando se comete el homicidio a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Este tipo de delito del inciso 11 se caracteriza por la formulación diferenciada en función del género del sujeto activo y el sujeto pasivo. Solamente es un delito que lo puede cometer un varón en contra de la mujer, y se incluye como elemento definitorio del delito lo que es la violencia de género, que es todo lo que nosotros hemos venido hablando en este podcast. Pero ¿qué podemos hacer en un caso de violencia por motivos de género? Bueno, el Estado argentino, gracias a toda su diligencia, nos brinda una serie de recursos que las víctimas de la violencia de género pueden utilizar. Uno de ellos es llamar a la línea 144 del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad o a la línea 137 del programa Las Víctimas contra la Violencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, o también pueden ir personalmente a centros comunitarios de atención integral de violencia, oficinas de atención integral de la violencia de género, centros de asistencia a víctimas de delitos contra la integridad sexual, dispositivos de alojamiento, recuperación y atención, hogares de protección integral, oficinas de atención a víctimas de violencia de género, a la Defensoría General de la Nación, centros de acceso a la justicia, puedes ubicar el más próximo a tu domicilio, o en último lugar, que también es muy importante, a cualquier hospital en caso de estar herida o haber sufrido una violación. Así es, y en la provincia de Mendoza, más específicamente, además de contar con la línea 144, podemos hacer que en el caso de que sea una emergencia donde tengamos una situación de riesgo inminente, la primera medida es llamar al 911 y hay que brindarle al operador que nos atiende cuál es la ubicación con la mayor precisión posible y los datos certeros para poder ubicarnos. En el caso de querer realizar una denuncia, ¿dónde vamos? ¿Dónde podemos hacerla?
Generalmente es en la dependencia más cercana a nuestro domicilio donde haya una oficina fiscal. Si estamos en el Gran Mendoza, puede ser en cualquiera de las oficinas fiscales o podemos acercarnos a la unidad fiscal de violencia de género que se encuentra en el polo judicial donde está atrás de la penitenciaría. Tenemos, si estamos en la zona este, en la oficina fiscal más cercana, y en la zona sur, en la oficina fiscal más cercana o en la unidad fiscal de violencia de género y delitos contra la integridad sexual, que está ubicada en calle La Cera sin número, en San Rafael. Pero ¿qué sucede cuando ya denunciamos y por fin nos animamos a expresar el acto de violencia que vivimos? Se puede originar el concepto de revictimización. La revictimización es cuando las personas o las instituciones a las que acudimos, que están encargados de investigar el caso de violencia que estamos denunciando, obviamente por motivos de género, al momento de brindarte esa ayuda y protegerte, más bien te produce más sufrimiento. Por ejemplo, cuando el personal policial, un funcionario o funcionaria o alguien del personal de salud del Poder Judicial te trata como si tú fueras responsable de ese acto de violencia que sufriste, te obliga a contar una y otra vez el episodio de violencia que padeciste, no te trata bien cuando vas a pedir ayuda, te hace esperar innecesariamente, te faltan el respeto, no te entrevistan en un lugar privado e inclusive no respetan tu identidad de género autopercibida y adoptada aunque no tengas actualizado este dato en tu documento. Así es, y para evitar esto, se ha sancionado la ley 27.499, que es la ley Micaela, que es la capacitación en género y violencia contra las mujeres, en las cuales los tres poderes del Estado Nacional tienen la obligación de recibir capacitaciones en temas de género y de violencia contra las mujeres. Esto va a permitir brindar por parte de todos los operadores una mejor respuesta y el trato digno que merecen las víctimas de violencia de género. Pero, ¿qué medidas para proteger a la víctima puede tener o puede ser otorgada por los órganos jurisdiccionales? Le pueden prohibir a la persona agresora que se acerque a tu casa, a tu trabajo, a tu lugar de estudio y demás sitios a los que vas habitualmente. Pueden ordenarle a la persona agresora que deje de molestarte o intimidarte. En caso de tener hijos, pueden permitirles quedarte con ellos y fijar una cuota alimentaria. Pueden ordenar a la persona agresora que te devuelva las cosas que te quitó. Puede prohibirle a la persona agresora comprar o tener armas, disponer medidas de seguridad para ti y para tu familia, por ejemplo, asignar una consigna policial en tu casa y en los lugares que frecuentas, o pueden brindarte un dispositivo dual o botón antipánico. Pueden ordenar a la persona agresora que se vaya de la casa donde vivían y no permitirle que vuelva a ingresar. Suspender el régimen de visitas a los hijos e hijas que tengan en común con esta persona agresora. Inclusive puede ordenar que la persona agresora no intervenga en la guarda, crianza y educación de los hijos en común, si también ejerció violencia contra ellos, y además pueden disponer que tanto tú como la persona agresora reciban asistencia médica o psicológica. Así es, y lo más importante de todo lo que hemos venido hablando en este episodio es que para solicitar estas medidas de protección contra la persona agresora hay que hacer la denuncia. Hay que acercarse y denunciar y visibilizar esta problemática. Y para hacerlo no es necesario contar con un patrocinio jurídico, es decir, no hace falta tener un abogado o una abogada que nos represente para hacerlo. Nos podemos acercar a la fiscalía, a las oficinas fiscales, al juzgado de familia, al juzgado de paz, y ahí los especialistas que tienen estos cuerpos nos van a brindar el mejor asesoramiento posible en relación a esta problemática. Ahora bien, para ir cerrando este episodio y esta interesante charla que hemos tenido sobre violencia de género, nos pareció importante destacar algunos mitos que escuchamos con respecto al tema de la violencia de género. Aquí los más populares que pudimos resaltar en este corto tiempo son: una persona no es violenta porque sí. Algo habrás hecho para provocarla. Lo cierto es que nada justifica el ejercicio de la violencia. La mujer o la persona de la comunidad LGBTI+, nunca tiene la culpa de ser víctima de un acto de violencia. Otro mito muy común es que dicen que a las víctimas les gusta que le peguen, porque si no dejarían al agresor, seguirían. ¿Por qué siguen ahí? Esto no es una cuestión de gustos, sino que hay muchos factores que hacen y que dificultan que las personas que son víctimas de violencia de género puedan separarse de quien las agrede. Por ejemplo, pueden sentir temor de que la persona que los agrede, si ellos se van, aumente ese tipo de violencia. Puede tener temor de que esa violencia pase al entorno. Pueden tener sentimientos de culpa, por ejemplo, con respecto a si se van o no, etc. Es muy difícil y cada situación es un mundo y es muy particular.
Por eso no se puede generalizar en estos casos. Otro mito que escuchamos con muchísima frecuencia y que en muchísimas parejas es la norma, es que si te cela y te controla es porque te quiere y te está cuidando. Pues el control y los celos de una pareja sobre lo que hace la mujer o la persona de la comunidad LGBTI+, controlar con quienes se junta, a quienes llama, a quien le escribe, un mensaje de texto, un simple correo electrónico o algo que escribe en sus redes sociales, no son muestras de amor o de cuidado, son formas de violencia. El control, los celos excesivos siempre son una forma de violencia. Está destinada a irnos aislando cada vez más y más de nuestro entorno, que es algo muy común que le pasa a estas víctimas de violencia. Así es. Otro mito es, por ejemplo, que el consumo de alcohol y las drogas es la causa de la violencia. Y esto no es cierto, porque la mayoría de las personas agresoras no son alcohólicas ni tienen un consumo problemático de estupefacientes. El alcohol y las drogas pueden desinhibir a la persona, pero no son causa de las conductas violentas. Hay muchas personas que consumen determinadas sustancias y tampoco son violentas. No es excusa el alcohol y el consumo de drogas. Algo que destacábamos anteriormente cuando hablábamos de la violencia psicológica está muy relacionado con este mito que vamos a decir a continuación, y es que el maltrato emocional no es tan grave como la violencia física. Si bien es cierto que la violencia física en su manifestación más grave puede conducir a la muerte, pues la violencia psicológica afecta directamente la autoestima de la víctima y genera un daño persistente y que es verdaderamente duradero en la persona. Así es. Otro mito es, por ejemplo, que él mantiene a tus hijos e hijas. Si lo denunciaste, puedes sacar a tus hijos e hijas. La denuncia le permite a la víctima, precisamente, solicitar las medidas de protección adecuadas con respecto a su situación. Por ejemplo, quedarse con sus hijos o que se fije una cuota alimentaria que tiene que pagar la persona agresora. Ya sobre cuotas alimentarias hemos hablado en los antiguos episodios del podcast. Si es solo tu novio, no es violencia de género. La violencia de género no es excluyente de cierto tipo de relaciones. Simplemente ocurre bajo las circunstancias que ya hemos explicado anteriormente y no es necesario que sean marido y mujer para que sea catalogado como tal. Otra, también muy común, es que ella también es violenta. En una relación de pareja, la violencia que ejercen las mujeres y personas LGBTI+, es generalmente la defensa ante la violencia del varón. Es una reacción, porque recordemos que acá estamos hablando de que las mujeres y las personas LGBTI+ son las víctimas de este flagelo. La violencia de género es un tema privado de la pareja y no hay que meterse, pues la violencia por motivos de género es un tema social y una grave violación a los derechos de las mujeres y personas LGBTI+, pues que requiere de un abordaje integral del Estado que provea de su prevención, sanción y debida erradicación. Y finalmente, la última que podemos mencionar es que la sexualidad de las personas es algo íntimo. Si no querés que te discriminen, no muestres tu homosexualidad en la calle. Todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse, sin más límite que el respeto a los derechos de las otras personas. Bueno, hasta aquí nuestro episodio de Ipso Iure. Hoy estuvimos conversando acerca de violencia de género. No se pueden perder nuestros otros episodios donde hemos abordado distintos temas de actualidad jurídica. Si quieres interactuar con nosotros, si nos quieres sugerir algo o un tema en específico, recuerda que nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos puedes conseguir como @ipsoiureblog. Allí pues estaremos recibiendo todas sus solicitudes, todos sus comentarios y bueno, qué temas prefieren que tratemos en los próximos episodios. Así que no se los pueden perder, síganos por allí y nos vemos más adelante en otro episodio. Hasta luego. Hasta la próxima.